Buenas noches. Ustedes saben que en los últimos días hubo una gravísima denuncia de la sobrina, de una sobrina política del ex gobernador de Tucumán y actual senador nacional por esa provincia, José Alperovich. Esta denuncia la hizo esta mujer a través de una carta muy conmovedora que se publicó en el diario La Gaceta de Tucumán. Esto tuvo mucha repercusión porque es un caso de abuso sexual gravísimo. Alperovich hoy pidió licencia en el Senado y se la concedieron. Yo estoy esta noche con José Cano, que es ex candidato a gobernador por la provincia, en la provincia de Tucumán por el radicalismo, ex senador nacional y actualmente es diputado nacional por el radicalismo. Así que conoce bien al personaje, a la provincia y qué es lo que está pasando ahí. La primera pregunta que le quiero hacer, José, es sobre algo técnico. El pedido de licencia de Alperovich lo mantiene con sus fueros, obviamente. Obviamente. ¿Corría riesgo, usted que conoce el Senado también, de una expulsión por este caso? Sí, ha habido caso. El artículo 66 de la Constitución prevé la expulsión del cuerpo ante hechos, digamos, que tengan que ver con la inhabilidad moral, con hechos que ofendan la investidura. Hay un caso emblemático, el del exdiputado nacional Luque. El de Catamarca. De Catamarca. Por el caso María Soledad. Por el caso María Soledad, que fue expulsado. De todas maneras, me parece, Joaquín, que, digamos, hay temas en los que no puede haber doble vara y que tampoco tienen que ver con que uno forme parte del oficialismo, de la oposición o de las pertenencias partidarias. Por lo menos me parece que en eso tenemos que avanzar como dirigencia política, y ante una denuncia de esta magnitud no ha habido por parte de quienes van a gobernar a partir del 10 de diciembre digamos, algún tipo de opinión contundente, ¿no? Es cierto que eso está faltando como, digamos, organismos, ¿no? Falta el bloque de senadores peronistas que no se expidió, falta el bloque de diputados peronistas que tampoco se expidió. Acordate con la denuncia al senador Marino, que tuvo una actitud de pedir él su propio desafuero y le costó no ser vicepresidente de la Cámara. Es radical él. Exactamente. Me parece que el hecho de que haya pedido licencia un poco cambia la actitud que había tenido en las primeras horas de conocerse, exactamente, de conocer la denuncia, planteando que iba a venir a la asunción de los nuevos senadores, como si nada hubiese ocurrido. Y la verdad que el ámbito donde esto se tiene que definir es la justicia. Hay una denuncia en la justicia provincial que hoy ratificó la denuncia la víctima, en la sobrina en la justicia de la provincia de Tucumán, y hay una denuncia también jurisdiccional acá en Comodoro Pi, con lo cual me parece que la decisión de pedir licencia y de abocarse a... ¿Y a dónde te parece que debería esto investigarse? ¿En Tucumán o en la capital? Alperovich, digamos, con el poder político que gobierna Tucumán, cometió, digamos, muchos desatinos institucionales, ¿no? Ortega, que tuvo una gestión muy criticada, a mi entender, Palito Ortega, entre las cosas positivas que planteó y que dejó en la provincia fue por decreto el Consejo de la Magistratura. Con lo cual estaba Falú, fue uno de los gestores, el que fue diputado nacional también y era funcionario, con lo cual se generó un mecanismo de ingreso, de acceso a la justicia. Participaba la universidad, el Poder Legislativo y el Colegio de Abogados. Alperovich lo primero que hizo cuando asumió fue derogar el Consejo de la Magistratura. A partir de allí yo fui legislador del 2003 al 2007 y después hasta el 2009 que asumí como senador. El 100% de los jueces y fiscales que ingresaron al Poder Judicial de la provincia de Tucumán ingresaron por el despacho de la Casa de Gobierno. Es decir, las nombró Alperovich. Las nombró Alperovich con una mayoría abrumadora en la Cámara, quien fue 12 años su ministro de Gobierno, el arquitecto del armado judicial, hoy es ministro fiscal. Que 3 fiscales de Estado son vocales de la Corte. Mansur en eso no cambió. Su última fiscal de Estado ahora asumió como vocal de la Corte. Entonces hay, te diría, un sector del Poder Judicial de Tucumán que tiene apego a las normas, a la Constitución y a las leyes, pero hay un amplio sector de la justicia tucumana que forman parte, son un apéndice
del Ejecutivo, del poder político en la provincia, y me parece que cuando no hay límites, cuando se concentra en la figura del gobernador, no solamente ocurre esto en Tucumán, sino en otras provincias, la suma del poder político, la suma del manejo del poder judicial, del manejo del organismo de control, bueno, genera condiciones que lamentablemente terminan en casos como este, que obviamente la justicia tiene que investigar, porque las dos situaciones son graves. Por un lado, la denuncia que hace la sobrina, en esta carta que hace pública, esto se sabía hace tres meses aproximadamente, había conocimiento. Lo que te iba a preguntar es ¿creíble lo que vos has leído de la denuncia? Bueno, todo puede partir de la subjetividad que uno tenga, digamos, de lo que supuestamente ocurrió. La denuncia es grave, mucho más grave todavía por quien, digamos, fue el autor o el supuesto autor de esto, gobernó 12 años la provincia, actual senador, y aparte un familiar, es sobrina. Y la defensa de Alperovich o de su entorno tiene que ver con que esto es una operación política, armada por la política. Entonces, las dos hipótesis son gravísimas, ¿no? Y me parece que su pedido de licencia y someterse a la justicia, que actúe obviamente de manera inmediata y que se dilucide finalmente qué es lo que pasó, me parece que todos, independientemente de nuestra pertenencia partidaria, tenemos que abonar a que eso ocurra, ¿no? Que se preserve obviamente a quien denunció y que el denunciado tenga obviamente el derecho a la defensa y a decir su verdad. Ahora, ¿este es el clima que se vive en Tucumán? Digo, porque para que suceda esto, para un hombre que fue tantos años gobernador, es senador actual, debe haber un clima especial. Bueno, tuvimos en el caso de Morena Casesio, que fue una niña que murió porque el avión sanitario lo había usado la familia o el gobernador en ese momento. Alperovich, una denuncia por peculado, un pedido de remoción en el Senado, producto de esta causa. Bueno, el avión sanitario de Tucumán volvió a ser noticia en estos días para un gran acto político partidario previo a las elecciones de presidente, donde, bueno, el avión vino de Tucumán a buscar dirigentes políticos del Frente de Todos en Buenos Aires, volvió a Tucumán y a la noche los volvió a traer. El avión en estos últimos 5 años tiene casi 22 vueltas al mundo, viajan funcionarios, viajan empresarios. Entonces me parece que perdimos una enorme oportunidad cuando fueron los festejos del Bicentenario. Mansur anunció una reforma política profunda en la provincia. Lamentablemente eso quedó en una publicación, en una puesta en escena, en convocar a las universidades, a los partidos políticos, no se hizo absolutamente nada. Tenemos un sistema electoral escandaloso, no tenemos una ley de acceso a la información pública, la provincia no tiene, digamos, no hay forma de que uno pueda conocer las disposiciones. Bueno, Alperovich era ministro ad honorem, nos enteramos después de un año que había sido designado por Mansur, ya siendo senador, como ministro ad honorem, con lo cual podía tener, digamos, utilizar los recursos del Estado. Porque tenía dos cargos, senador nacional y ministro de la provincia. Exactamente, una designación como ministro ad honorem. Entonces me parece que una de las frustraciones que uno tiene en estos 4 años es que no pudimos imponer en el Congreso de la Nación la reforma política. Porque cuando no hay límite, cuando la suma del poder político la manejan quienes gobiernan y quienes se pretenden perpetuar en el poder a como dé lugar, o cuando se utilizan los recursos del Estado para perpetuarse políticamente a través del empleo público, del condicionamiento de la gente, bueno, estos hechos que a todos obviamente nos preocupan. A mí como tucumano no me gusta que mi provincia trascienda por cuestiones que tienen que ver con lo que no somos los tucumanos. Tucumán es una provincia que tiene un enorme potencial, tiene un sector privado muy dinámico, activo, tenemos 5 universidades, tuvimos hombres como Juan Bautista Alberdi, ¿no? Y la verdad que duele cuando el sistema político es el que está agotado. Y me parece que no solamente en la provincia, también espero que podamos debatir en el Congreso discusiones que tienen que ver con reelecciones indefinidas, con homogeneizar los sistemas electorales. La Constitución alperovichista aprobada en el 2007, presidente de esa convención constituyente fue Mansur, planteó el voto electrónico y nosotros no tenemos voto electrónico. Planteó la autonomía en los municipios. En Tucumán se le coparticipa a los municipios solamente el 20% de lo que se recauda. El 80% que se compone de ingresos brutos lo maneja discrecionalmente el Ejecutivo, con lo cual
los municipios, los intendentes son meros, digamos, empleados de lo que decide el Ejecutivo Provincial en términos de distribución de recursos, con lo cual no pueden planificar con los consejos deliberantes los municipios su plan de obra. Tenemos problemas, digamos, estructurales que no se han resuelto. Tenemos potenciales que tampoco lo aprovechamos, como lo aprovechó Jujuy con la energía solar en Cauchari, o el mismo Salta con un proyecto también de 100 megavatios. Tenemos ingenios que pueden generar energía eléctrica, pero eso requiere de un acompañamiento del Estado. Y lamentablemente vemos que no se pone el foco en que los recursos vayan efectivamente a mejorar la calidad de vida de la gente. El gobierno nacional, más allá de las críticas y de los errores que pudimos haber cometido, le devolvió a las provincias autonomía y federalismo. Mi provincia recibe, como todas las provincias, el 15%. Bueno, superávit, bueno, yo fui senador nacional y en el 2009 acompañamos a 3 gobernadores, al de Santa Fe, al de Córdoba y al de San Luis, reclamando el 15%, que la Corte demoró 6 años en expedirse. Cuando asumió Macri, tenía sobre su despacho la obligación de devolverle solamente a esas 3 provincias que habían reclamado. Ahora, el gran debate que nos debemos también en el Congreso, ¿qué se hace con esos recursos? Si esos recursos van a obra, infraestructura básica, obra pública, como el Fondo Soja, que en muchas provincias se utilizó bien y en muchas otras provincias se utilizó para pagar sueldos. Entonces no hay la red secundaria destruida, no tenemos inversiones que prevengan las inundaciones. Y me parece que independientemente de nuestra pertenencia política, lo que a mí como tucumano y como argentino creo, que nos debemos un profundo debate en términos de lo que entendemos por federalismo y de la responsabilidad que tenemos para que el país crezca, para que la provincia se desarrolle. Si no hay división de poderes, si no hay calidad institucional, si no hay límites, si los organismos de control no controlan, si la justicia es un apéndice del Ejecutivo, bueno, cuando no hay límite ocurren cosas desagradables como esta. ¿La oposición ha tenido oportunidad o ha tenido intención de tomar contacto con esta chica que denunció el abuso de Alperovich? Entiendo que, digamos, el Pinedo, el Senado puso de manera inmediata un protocolo de protección a quienes son víctimas de cualquier tipo de violencia laboral, que es lo que corresponde. Eso se aprobó en el año 2018. Inclusive ella puso 2 abogados que son abogados defensores y una persona que es su vocera. Me imagino que por el tenor de la denuncia, de la manera en la que se hizo público con esta carta, me parece que la estrategia o el rol de la oposición, o el rol no de la oposición, digo, de toda la dirigencia política, el foco tiene que estar puesto en que la justicia actúe y que se sepa la verdad. Me parece que es lo que en definitiva todos tenemos que buscar. Repito, las 2 hipótesis, la que plantea el entorno del exgobernador y la denuncia grave que hizo esta chica de 29 años, merecen que la justicia actúe de manera inmediata. ¿Hay espacio hoy en el Senado, vos que estuviste ahí en el Senado, para proteger a alguien que cometió esta? Porque una cosa son los delitos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Que de eso se necesitan probar, se necesita toda la... otra cosa son esta clase de denuncias de agresiones sexuales y muy explícita y muy pormenorizada, contada por la víctima, que en el mundo de hoy ya no se tolera más. Digamos, con que haya veracidad en el discurso es suficiente como para que se tomen medidas. ¿Hay espacio en el Senado como para protegerlo a Alperovich? Me parece que no, ni a Alperovich ni a ningún integrante del cuerpo. Me parece que hoy la sociedad civil, el colectivo de mujeres, también los temas que se abordaron como política de Estado en la gestión anterior y en la gestión de nuestro gobierno, me parece que esos límites hoy ya, digamos, no hay margen para que hechos de estas características queden impunes. Uno, porque la sociedad no los tolera, porque hoy son mucho más visibles, y fundamentalmente porque hay personas que son víctimas de ese tipo de delitos, que antes no veían un paraguas protector del Estado y que muchas veces se terminaban, quien denunciaba este tipo de hechos, terminaban siendo repudiada por un sector importante de la política o la sociedad. Me parece que en la Argentina en estos últimos años ha habido un avance importante en términos de
digamos, ni los fueros, ni el ocupar un cargo en el Congreso de la Nación o en los poderes legislativos de las provincias o en los ejecutivos nacionales o provinciales pueden significar que uno tenga un plano superior al del ciudadano, al de cualquier ciudadano. Y el principio de igualdad ante la ley me parece que es un principio al cual todos tenemos que defender. Y para bien no hay margen hoy para que una denuncia de estas características no sea debatida con la seriedad que corresponde, Joaquín. Esto también hay que decirlo. Me parece que es la justicia, el ámbito de la justicia, donde se tiene que investigar y de manera con mucha celeridad. Este tipo de denuncias no pueden correr la suerte de la mayoría de las denuncias que se hacen, que pasan años y por ahí termina todo diluyéndose. Y me parece que el pedido de licencia de Alperovich es bueno para el cuerpo, porque... Para el Senado. Es bueno para el cuerpo, es bueno para el Senado. Porque de lo contrario me parece que podría haber habido algún otro mecanismo de defensa del cuerpo ante una denuncia de esta magnitud. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Después de la pausa voy a hablar con el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y con el vicepresidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, sobre este acuerdo social del que está anunciando el próximo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Después de la pausa. Auspician desde el llano. A los locales de Colegiales, San Fernando, San Luis y Tucumán ahora se suman nuevas aperturas. Luján de Cuyo, Mendoza y Córdoba Capital. Comunidad Adrián Mercado. Unite al equipo. IRSA, líderes en real estate. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. London Supply Group. Construimos y operamos aeropuertos, zonas francas y duty free shops. Distribuimos localmente marcas internacionales. Somos proveedores marítimos. Desde 1942 somos London Supply Group. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Bien, como les decía, estoy con Daniel Funes de Rioja, que es vicepresidente de la Unión Industrial y también presidente de la COPAL, que es la organización que agrupa a las empresas de la alimentación, y con el secretario general de la CGT, Héctor Daer. La primera pregunta que le quiero hacer es si el acuerdo social del que está hablando Alberto Fernández, para hacerlo inmediatamente después de que él asuma, debe incluir aumentos de salarios y de precios, como para después congelarlo, digamos. A ver, lo primero que hay que hacer es intentar pegar la vuelta de la caída de la economía. El acuerdo social me parece que involucra otras cosas y lo que se está intentando conversar y consensuar es generar de vuelta un movimiento en el mercado interno. Eso significa aumento de sueldo. Fortaleciendo los ingresos, ¿no? Por supuesto, esto no es un aumento, supongo que no va a ser un aumento salarial aislado, va a ser algo integral. De hecho, entre jubilados y trabajadores estatales hay más que trabajadores en el sector privado, ¿no? O están ahí. Así que los esfuerzos son compartidos en función de poner en marcha la economía, ¿no? Digamos, hoy
la mayoría de las industrias, bueno, las industrias de la alimentación lo viven, están 60% paradas y bueno, estamos todos atajando que las empresas no despidan con la expectativa de que esto cambie, ¿no? A ver, primero que nada, el empresariado argentino tiene vocación de diálogo y el sector privado industrial y el sector sindical que representa mayoritariamente, digo, porque hay otras de las entidades sindicales que pueden estar más abocadas al sector público, yo creo que hay algo que tenemos en común. Recíprocamente entendemos las crisis, entendemos los momentos difíciles, entendemos los puntos de inflexión. Acá no cabe la menor duda que hay que producir crecimiento, inversión, empleo y vincular educación con empleo para la empleabilidad con las nuevas tecnologías y estas realidades que vienen. En segundo lugar, efectivamente la crisis es profunda. La industria de la alimentación, que es, si le pega la alimentación... Sí, sí, que es lo que se necesita todos los días. Digo. Exacto, estamos a una utilización del 50%, a lo sumo en algunos rubros del 60% de la capacidad instalada. Estamos con una caída del consumo promedio del 13% en bebidas más. En un año o mes a mes. Esta es la foto, el nivel de caída. Ahora, lo que uno tiene que tener en cuenta es que la alimentación normalmente tiende a crecer porque crece la población, no tiende a bajar. Claro. Así que no es solamente lo que caí, sino lo que dejé de crecer. Esta es la perspectiva. Y por otro lado, que somos fuertes exportadores de alimentos industrializados. Pero eso requiere una base, una plataforma, que es el mercado interno. Porque salvo la pesca, que se exporta el 95% de la producción, lo demás es una combinación de 50, 40 y 60. Ahora, si no hay mercado interno, obviamente daña esto la producción. Entonces, sí lo que creemos es que hay que encontrar, hay acuerdos de corto y hay acuerdos de largo plazo. Yo creo que tenemos que tener políticas de Estado consensuadas y yo creo que podemos tenerlas, porque tenemos los mismos objetivos. Podemos discutir los tiempos, pero los tiempos se discuten, primero se discuten los objetivos y después se discuten los tiempos de llegar a esas metas. Y para eso, obviamente, hay ciertos principios o postulados que son importantes. La estabilización macroeconómica es fundamental, porque un acuerdo que podamos hacer para bajar expectativas no resuelve los problemas macroeconómicos, baja expectativas. La macro la tiene que decidir el gobierno. En segundo lugar, quiero aclarar mi postura claramente es, y lo ha dicho la Unión Industrial ya en estos días muy fuertemente, es nosotros hacemos un acuerdo económico social en el marco de una definición política. No es un acuerdo corporativo, es un acuerdo insertado, que debe insertarse en la estructura institucional del país y debe tener obviamente el respaldo del gobierno y la agenda del gobierno. No le vamos a sugerir, pero no le vamos a imponer. Ellos nos van a poner la agenda y sugeriremos las cuestiones que hay que hacer. Y por último, en el mundo, por lo menos en el mundo al que queremos parecernos, ¿cierto? Los países desarrollados, fundamentalmente los europeos, que son los que son industrializados, todos esos, Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, grandes crisis, 2008, 2009, hicieron acuerdos, buscaron esos acuerdos, trabajaron esos acuerdos, no solamente en la Moncloa, Irlanda, Italia, Alemania, México. Es decir, hay elementos que nos animan a buscar eso para ayudar a un proceso de restablecimiento de la credibilidad, de la confianza que haga a la inversión, al crecimiento, por otro, y terminar con problemas estructurales que tiene Argentina, que no son solamente, que son gravísimos, como la marginalidad, la informalidad, sino también, evidentemente, el tener un país de 1,5 millones de ninis, que lo tenemos fuera, ni ellos ni nosotros los tenemos. Que ni estudian ni trabajan, ¿no? Exacto, que ni estudian ni trabajan. Ahora, ustedes, por lo que escucho de Daer, pide el sector de los trabajadores un aumento salarial importante. ¿Los empresarios están dispuestos a eso? Joaquín, el problema fundamental es nosotros los que queremos que tengan poder adquisitivo. Ahora, muy bien, hablemos de la realidad. Por darle el caso, las pymes pueden llegar hoy con ¿qué? Con una tasa endeudándose. Bueno, pero sí. Permíteme un minuto. Por eso yo hablo de una cuestión integral. Lo primero que hay que ponerse de acuerdo, hay que recuperar ingresos, hay que recuperar poder adquisitivo para tener mercado interno. Si no, magia no hay.
Digamos, esto es 2 más 2, 4. No hay que cobijarse en las pymes y después, digamos, hay sectores que pueden afrontar determinadas cosas. Las pymes habrá que generar capital de trabajo, digamos. Por eso hablo de una política integral para reactivar la economía. ¿Cuáles son las políticas? Bueno, habrá que ver el próximo ministro de Economía que tenga un enfoque muy claro hacia eso. Ahora, que el objetivo es incrementar los ingresos, sobre todo de la base de la pirámide, ¿no? O sea, no exclusivo, sino que sea aumentar los ingresos de todos con mayor efecto en los que están más sumergidos. Eso va todo a consumo y lo que sí hay que acordar con el sector empresarial es que las empresas empiecen a trabajar por volumen y no por precio, porque si todo va a precio estamos en una espiral que no le sirve a nadie. Creo que eso todos lo hemos comprendido, ¿no? Las pymes están pidiendo postergaciones de carga, etcétera, etcétera. Bueno, habrá en el medio también una evaluación de la política fiscal, pero no tengan dudas de que el único camino para reactivar la economía es aumentar los ingresos para ir sobre el mercado interno. ¿En cuánto evalúa usted, Héctor, que está atrasado hoy el salario? Mire, hay salarios que están indexados y la mayoría de los salarios se firmaron alrededor del 30, 32 o 28%. Si vamos a tener un 50 y pico % de inflación cercano al 60, estamos en un 20, un 20 y pico % de desfasaje. Ahora, eso es una proyección, pero para dar un golpe, porque acá lo que hay que hacer es frenar la caída, y la caída es con inyección de consumo, no hay otra fantasía. Digamos, acá se discute el tema de la política monetaria, todo. Tuvimos un año, vamos a tener el 55, 60% de inflación y no hubo emisión de dinero, ¿no? Así que margen para expandir la política monetaria hay, por supuesto con responsabilidad y demás, pero bueno, son temas que tendrán que estar todos integrados en un plan económico que nos permita poner en marcha el país. Y después, por supuesto, hay que volver a insistir en las cuestiones de educación, del desarrollo científico-tecnológico, donde los empresarios entiendan que tenemos que hacer sociedades o vinculaciones público-privadas para desarrollar muchos nichos que tiene nuestro país, que son los que van a generar riqueza y que nos van a permitir cortar este ciclo de cada tanto nos caemos y cada vez que cae en una crisis el país, cae un montón de gente a la pobreza estructural, ¿no? Y me parece que ese es el objetivo, digamos, en remontar todos esos sectores que están sumergidos en la pobreza. Y vuelvo a repetir, el inicio es intentar llevar a la planta abajo a los que están en el subsuelo, ¿no? Bueno, ahora, tiene que haber aumento de sueldo, dice él. No, a ver. Tiene que haber aumento de sueldo. Digamos, a ver, primero, los aumentos de sueldos, lo que tiene que haber es poder adquisitivo, para que no necesariamente implica... Yo, digamos, no lo planteo como un tema aislando, yo creo que tiene que haber toda una cosa global, ¿no? Una sola aclaración a esto. Acá, las pymes y las economías regionales sabemos dónde están. Yo simplemente quiero hablar de 4 balances en la bolsa del año pasado y de este año en la industria de la alimentación. No estoy hablando de industrias que pueden haber pasado de moda. La primera perdió el año pasado 1.000 millones de pesos, este año 2.600. La segunda el año pasado 1.700, este año 1.300. La tercera el año pasado 1.600, este año 1.100. Estamos hablando de empresas muy importantes que cotizan en bolsa, que son los números transparentes. Lo que quiero decir es, el problema es transversal y hay una cosa que me preocupa en esto. Cuando en el 2002-2003 nos sentamos, la CGT y nosotros lo fuimos a ver a Labaña, le planteamos que había que recuperar poder adquisitivo, pues después de la mega devaluación,
¿Y qué hicimos? Dijimos, bueno, ¿qué se puede llegar a hacer? Y la gente puede cumplir y puede pagarlo, porque no hay que generarle expectativas. Bueno, esa mesura que la tuvimos y que fue acompañando y que después las paritarias volvieron cuando el camino ya estaba andando, porque evidentemente estábamos en el medio de la crisis. Me parece que son lecciones que las aprendimos y que podemos analizarlas y volver a utilizarlas, porque fundamentalmente hay que volver a hacer comer a los sectores asalariados de menores ingresos. No estoy hablando de la pobreza y el hambre de aquellos que no están en el mercado de trabajo. Después tenemos que discutir cómo los reinsertamos en el mercado de trabajo. Segundo tema, ¿cómo hacemos viable esto? Tenemos que combinar eso también con políticas crediticias. El tema de la realidad es que hoy la pyme que no puede ir al banco terminó financiándose con la FIP. Esto es así. Entonces, ¿cómo va a haber que tener un factor? Es decir, que no le paga la FIP. Y no le paga la FIP. Y esto, el administrador de la FIP dice, me convertí en el prestamista de última instancia. Lamentablemente es así. Esto hay que reorientarlo y ordenarlo, pero bueno, tenemos que actuar con la prudencia del caso para llevarlo, pero creo que las metas, los objetivos están claros. Es decir, los enunciados que ha hecho el presidente electo y Matías Culfas, su experto más cercano, con respecto a tipo de cambio competitivo, con respecto a superávit gemelos, con respecto a desendeudamiento, acumulación de reservas y a bajar la inflación, tenemos plena coincidencia que esas son metas. ¿Cómo entramos en estos objetivos? Primero, ¿queremos entrar y ser parte? Queremos. Segundo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso es lo que estamos intentando acercar. Y a mí no me cabe la menor duda que vamos a llegar a coincidencias. Coincidir no significa no tener que ceder cada uno una parte a los efectos de ir acompañando el proceso de reactivación, porque lo que no debemos es matar más empresas y empleo. No hay una cosa de un día para el otro. Esto es un tema progresivo, pero amerita también un rumbo. Y me parece que eso es lo que hay que construir, ¿no? Así. Digamos, no se puede ser terminante decir, no, las empresas no podemos, no. Bueno, porque algo hay que hacer para que se incremente el poder adquisitivo, ¿no? Ahora, a mí me parece que, digamos, va a haber dos acuerdos. Uno que va a ser de congelar precios y salarios por un tiempo, que no sé si ustedes lo consideran breve, largo. Y el otro es sí, el acuerdo estructural ya donde se hable de educación. Corto y de largo. Ahora, ese acuerdo corto, ¿tiene que ser corto o tiene que ser más o menos corto? Bueno, tiene que ser dinámico. Yo no sé si va a haber un congelamiento, porque venimos con una dinámica inflacionaria muy grande. El presidente electo lo que dice es que nadie puede trabajar quiere congelar un poco por durante 6 meses para parar la pelota y ver cómo se juega el partido después, ¿no? Bueno, esto es lo que dice el presidente. Yo creo que lo que hay que hacer, más que congelar, es una administración de ingresos y de costos, por supuesto, con responsabilidad para los empresarios, para posponer ganancias, ¿no? Digamos, nadie tiene que trabajar a quebranto. Eso queda tranquilo, pero viene solo eso de posponer ganancias. Y posponer un poquito de rentabilidad futuro. No, porque le viene bien al país. Porque en algunos sectores tecnológicamente estás en punta, pero en un mundo que te está llevando a toda velocidad la industria 4.0, lo que necesitamos para seguir creando empresas en la Argentina, no que se vayan o que no vengan. Entonces hay dos cosas que necesitamos: que haya para inversión, también para inversión o reinversión, que en este momento no hay, y que haya gente que se vaya capacitando para esas nuevas tecnologías. Eso es lo que queremos. No queremos que vayan a producir. No, pero sí, los desafíos inclusive que nos plantea el presidente, que lo planteó en la CGT, es precisamente eso: incorporarlos al mundo y al desarrollo tecnológico a los trabajadores. Ahora, tenemos que pegar la vuelta. Tenemos que tener un punto de partida de salir de la crisis. Y con ese rumbo, edificar una Argentina diferente. Pero tenemos que hacer las dos cosas. Déjeme que le haga una última pregunta. ¿Hay negociaciones ya? No, hay conversaciones con empresarios. Veo con cara de truco a los dos. No. Hay conversaciones con empresarios
entre los dirigentes sindicales, con algunos que parece que van a ser funcionarios del próximo gobierno, porque no hay ninguna notificación oficial. Estamos conversando entre todos, porque todos estamos preocupados en lo que va en el final de este gobierno, y por supuesto con la esperanza y la certeza de que vamos a tener que tomar un camino que pegue la vuelta, ¿no? Yo creo que es un proceso que se va armando. Primero con la intencionalidad, la vocación. Segundo, con la descripción de la realidad de la que queremos revertir. Evidentemente, 2 años de recesión muy profunda, pero varios años de un ciclo que no termina. Tenemos la misma cantidad o menos empresas hoy exportando en la alimentación, que es uno de los sectores más exportadores, que en 2011. Queremos dar vuelta a eso. Este es un punto. Entonces me parece que en eso claramente hay voluntad, hay conversación, hay construcción. La única mesa formal que ha quedado constituida es la de la Argentina Sin Hambre, que está la CGT, estamos nosotros también presentes. Ahí ya hay una agenda, hay temas para discutir, no necesariamente en todos los temas estamos de acuerdo, tenemos visiones distintas, pero los ponemos. Y yo creo que en la mesa del acuerdo económico-social, porque no es social, porque digo, lo social sería puramente resolver otras cuestiones que también hay que atender, pero que es económico-social. Me parece que no es difícil discernir la agenda. Vuelvo a decir, lo que tenemos es que compatibilizar objetivos partiendo de la base que estamos en una tarea de reconstrucción económica y social de esta Argentina, pero además con el desafío de insertarse en un mundo 4.0 que es verdaderamente hacia donde va muy rápidamente la tecnología. Le agradezco a los dos. No, gracias a usted. Una pausa. Bien, estoy con mi amiga, mi colega Carolina Moroso, que la recuperamos, casi la perdemos en Bolivia. Acá estamos de nuevo en esta América Latina convulsionada. Eso es, con ganas de hablar de América Latina, que no es solamente Bolivia. Sin dudas, y además que ahora suma un nuevo foco de conflicto desde fines de la semana pasada que tiene que ver con lo que sucede en Colombia. De todos modos, si uno traza la cronología de cómo se fueron dando los hechos en distintos puntos del país, Colombia fue de alguna manera un punto de arranque de algunas de las sucesiones de conflicto con el levantamiento de la FARC. ¿Recordás vos aquel video donde además, bueno, del video de los integrantes de la FARC, estaba Iván Duque después diciendo que, bueno, que iba de alguna manera a ser implacable con este nuevo levantamiento? Vamos a hablar de lo que está pasando en estos últimos días en Colombia. Iván Duque, el presidente. Claro que sí, el presidente que viene del riñón de Álvaro Uribe, ¿no? Claro. Un presidente controvertido en Colombia que despierta opiniones muy diversas, que polariza mucho la opinión pública. Bueno, lo cierto es que Iván Duque convoca a una conversación nacional con distintos sectores. ¿A partir de cuándo? A partir de que el 21 de noviembre, el jueves 21 de noviembre, hubo un gran paro nacional de distintos sectores convocados, te diría, con distintas inquietudes o reclamos, ¿no? Algunos por la posibilidad, que todavía, digamos, no habían sido anunciadas, pero la posibilidad o la intención de Iván Duque de impulsar algunas reformas en materia laboral, en materia tributaria. Algunos sectores movidos por eso. Otros sectores, como los estudiantes, movidos por los pedidos de mayor presupuesto. Otros sectores reclamando que se cumpla el acuerdo de paz
con la FARC, ¿no? Recordemos que Claro. este acuerdo es como un gran... Y este gobierno de Iván Duque estaba medio en contra del acuerdo, ¿no? Bueno, es un emblema de Santos, ¿no? Siempre se juegan ahí las distintas posiciones políticas y también el nuevo levantamiento ponía un poco en jaque cuánta continuidad iba a tener ese acuerdo de paz. Lo cierto, además, es que se produjo en las últimas semanas la renuncia de un ministro muy importante de Botero a partir de que en un operativo militar, exactamente, en un operativo militar, a su cargo por supuesto, fallecieron menores, ¿no? Este operativo tenía como objetivo justamente atacar estos supuestos focos de la FARC, de la guerrilla, ¿no? Sin dudas esto tuvo un enorme impacto sobre la visión de la opinión pública acerca de la administración de Iván Duque. Golpeó a su administración y finalmente desencadenó en la denuncia de este ministro. Pero también ha habido sectores que se movilizaron la semana pasada también por ese hecho que sigue conmocionando a la opinión pública en Colombia. Lo cierto es que por lo pronto lo que hizo Iván Duque fue convocar a esta conversación nacional de distintos sectores que podrían hacer un acuerdo, llamado de otra manera, ¿no? Exactamente, algo parecido quizás a lo que está intentando Piñera, aunque ya no con el horizonte de, como en el caso de Piñera, la reforma de una constitución, pero sí de escuchar las inquietudes de los distintos sectores en torno a su gestión, ¿no? Lo que uno podría preguntarse es si realmente serán convocados incluso aquellos que están más en las antípodas, ¿no? Bueno, en Chile, ¿qué está pasando? Continúan las protestas después de lo que fue la semana pasada. Una hora, ¿no? Sí, lo que justamente José María del Pino, un colega que nos informa casi minuto a minuto de lo que está sucediendo allá, me decía que quienes están movilizados ahora son los sectores más ideologizados, ¿no? Realmente radicalizados. Exactamente, es mucho menor la convocatoria. Y entre entre quienes se manifiestan o se movilizan, o mejor dicho, algunos sectores particularmente violentos o con un sesgo ya vandálico, se filtran entre quienes se están movilizando, ¿no? ¿Qué está pasando? Sebastián Piñera anuncia este domingo que va a enviar, y esto tiene que ver con estos grupos violentos, con estos grupos que tienen un objetivo prácticamente meramente vandálico, ¿no? Lo hemos visto en las imágenes. Este domingo anunció que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para utilizar a los militares en la protección de infraestructura crítica. Pero esto sería sin apelar al estado de excepción o al estado de emergencia, ¿no? En su momento se había cuestionado mucho la posibilidad de que convocara o no a un estado de emergencia, pero por lo pronto anunció esto, ¿no? Que va a utilizar o que pretende utilizar a los militares para la protección de esa infraestructura. Ha habido realmente destrozos que cuantificados equivalen presupuestariamente a realmente mucho dinero. Por supuesto, todo esto forma parte del patrimonio público, ¿no? Bueno, en Bolivia, ¿qué pasó? Fueron 34 días, más de 34 días de convulsión social en Bolivia a partir de esas elecciones del 20 de octubre y de todo lo que se precipitó después. Yanine Áñez, la presidenta interina, promulgó la ley que abre el camino para las elecciones presidenciales. Ahora, cierra la puerta a la candidatura de Evo y de García Linera, ¿no? Que es el vice de Evo, ¿no? Bueno, Evo ya no tenía posibilidad constitucional. Exactamente. Evo había forzado mucho Había forzado mucho. Ese mismo tribunal había fallado a favor de él cuando él apeló frente a un referéndum que le había dicho que no. Bueno, la historia es larga y probablemente explica muchas de las cosas que sucedieron. Bueno, como te decía, el acuerdo llega después de 34 días de muchísima convulsión y de un conflicto que dejó al menos 30 muertos a lo largo y a lo ancho del país. Las elecciones serían 120 días después ¿de qué? De que se defina el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y ahí vendrá, creo yo, otro capítulo del conflicto, ¿no? Porque es en este Tribunal Supremo Electoral, en la figura de María Eugenia Choque, pero en toda... Pero el tribunal anterior está disuelto. Totalmente. De hecho, fue la propia María Eugenia Choque, que era su titular, fue aprendida en Bolivia y tiene que dar explicaciones ante la justicia, ¿no? Pero ahora, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esa nueva conformación. Bueno, por supuesto no podemos dejar de hablar cuando hablamos de América Latina en conflicto, cuando hablamos de una América Latina que se desangra, del mayor conflicto humanitario, ¿no? Continúa, por supuesto, la crisis humanitaria en Venezuela, ya lo hemos dicho aquí, son 4,5 millones las personas que dejaron el país en los últimos años. Guaidó llamó días atrás a la gente a movilizarse, ¿no? Recordemos que esta es la gran herramienta que utiliza Voluntad Popular, el partido de Guaidó,
y esencialmente el partido de Leopoldo López. Y por lo pronto Maduro continúa, al menos desde su prédica, en la misma postura, ¿no? Cuando Trump dijo o de alguna manera puso como ejemplo en un comunicado el caso de Bolivia para ver lo que podía suceder con, y acá cito, gobiernos ilegítimos como Venezuela o como Nicaragua, lo que contestó Maduro es: vamos a dar pelea, ¿no? Bien. Justamente eso me lleva al último caso, que es Nicaragua. Es el segundo éxodo de la región en el último año, ¿no? Estamos hablando de unas 70.000 personas según la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora se está incrementando, si bien hubo liberaciones de presos políticos, recordemos todo esto empezó con las protestas de abril del año pasado, que de alguna manera funcionaron como un catalizador de la bronca que tenía la gente porque sentía que habían sido avasallados sus derechos y que de alguna manera Daniel Ortega estaba concentrando todo el poder. Estas protestas, además de dejar centenares de muertos, dejaron muchísimos presos políticos. Algunos de ellos continúan presos. Hay madres impulsando huelgas de hambre en Nicaragua para que se produzca la liberación de estos presos políticos antes de fin de año. Todo esto sucede en una América Latina en conflicto. Te agradezco mucho, Carolina. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Una pausa. Bien, el caso Alperovich, que me parece que es muy importante por varias razones. Me parece que hay dos maneras de analizar este caso. Uno es el caso de la justicia, el caso de cómo se investiga esta clase de denuncias, cómo se investiga. Esto es un caso no de acoso sexual, sino de abuso sexual, porque según la denuncia de la sobrina de Alperovich, la violación se consumó. La violación se consumó. Ahora, es muy difícil pedir pruebas en estos casos. Es muy difícil pedir pruebas. Yo creo que la justicia lo analiza estos casos como, digamos, si es verosímil o no. Es decir, si la que denuncia estuvo en los lugares que dice que estuvo cuando fue abusada, si hay algún testigo, si hay algún antecedente, esto es importante, que lo inculpe a Alperovich. Pero me parece que pedir pruebas es pedir lo que no existe, porque en esto no hay posibilidad de que haya pruebas. El otro tema es el político, ¿no? ¿Puede un político, digamos, estar a la espera de una sentencia cuando hay alguien que lo ha denunciado de esta manera? Yo les recomiendo leer la carta de la sobrina de Alperovich, que publicó inicialmente en la Gaceta de Tucumán, pero que ahora ya se publicó en todos los medios. Porque es muy conmovedora, detalla mucho las cosas que le pasaron. Cómo, cuándo, dónde. ¿Puede un político soportar esto? Yo sinceramente creo que la vida política de Alperovich está terminada con esto. Sinceramente creo que pasa eso. Salvo, por supuesto, que él logre demostrar que hubo una conspiración para terminar con él. Pero la conspiración viene de familia de él. Digamos, no es una militante política de otro partido la que lo acusa. La que lo acusa es una familiar de él, que trabajó con él, que participó inclusive de su última campaña electoral como gobernador este mismo año. ¿Cómo eso puede ser olvidado por algunos? Ahora digo, si una denuncia de abuso sexual contra un actor como Juan D'Artés le costó casi el exilio, de hecho el exilio voluntario, se fue a vivir a Brasil, a D'Artés, ¿por qué un político va a tener la impunidad que está teniendo hoy el señor Alperovich? No hay ningún organismo formal del peronismo, llámese esto el bloque de peronistas, del peronismo en el Senado, el Partido Justicialista, que se haya expedido formalmente sobre esto. Hay personas como Felipe Solá, como algún otro dirigente peronista, que sí se han expedido en contra de Alperovich, o al menos sugiriéndole que dé un paso al costado. Pero estructuralmente, formalmente, el Partido Justicialista, ni el bloque de senadores, ni el bloque de diputados se ha pronunciado sobre este caso. Esto es lo que llama la atención. Ahora, creo que de todos modos, en el mundo de hoy, una denuncia como esta
no pasa desapercibida, no pasa inadvertida, no queda en la nada. Creo que esto es el fin de Alperovich. Chao, hasta el lunes.